¿Qué tal? Te damos la bienvenida a Ciencia para Leer, un espacio sobre libros y divulgación que hacemos desde la librería del CSIC. Si eres una persona curiosa, quédate a escucharnos porque este podcast va de responder preguntas sobre la ciencia y la tecnología que están presentes en nuestra vida. En 1796, Edward Jenner, un médico rural que trabajaba en el sur de Inglaterra, descubrió que las pústulas de la viruela de las vacas podían proteger a los humanos de esta enfermedad. En aquellos momentos no se sabía lo que era un virus ni cómo el sistema inmunitario nos protegía de los agentes infecciosos, pero ese fue el comienzo del desarrollo de la primera vacuna. A partir de aquí se inicia una historia épica de investigación, esfuerzo y perseverancia basada en el trabajo de la comunidad científica. Una historia que ya ha conquistado grandes logros, pero que aún tiene muchos retos en el horizonte. Hoy nos acompaña la investigadora del CSIC, Mercedes Jiménez. Mercedes trabaja en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas y ha escrito junto con Nuria Campillo y Matilde Cañelles el libro Las vacunas. Hola Mercedes, muchas gracias por acompañarnos. Encantada de estar aquí. El libro comienza de forma contundente. Decís que las vacunas son el método preventivo más eficaz contra enfermedades que existe en la actualidad. ¿Cuánto le debemos como sociedad al descubrimiento y desarrollo de las vacunas, Mercedes? Pues le debemos, por ejemplo, aumentar la esperanza y la calidad de vida de millones de personas, de todos nosotros. Controlar enfermedades, evitando sufrimientos, muertes, pobreza. Por dar unas cifras, según la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, la vacuna del sarampión salvó 23 millones de vidas entre el año 2000 y el 2018, especialmente niños. Y bueno, la inmunización con vacunas evita de 2 a 3 millones de muertes al año. Y todavía, desgraciadamente, hay 20 millones, por ejemplo, de lactantes en el mundo que no tienen acceso a ellas. Las vacunas activan el sistema inmunitario y lo preparan para defender el organismo de aquellos microorganismos patógenos con los que todavía no ha estado en contacto. Tendemos a normalizarlo todo y también los efectos de un tratamiento como este. Pero a mí me parece prodigioso que podamos de alguna forma entrenar a nuestro cuerpo para defenderse, entre comillas, de enemigos desconocidos. El sistema inmunitario, al estar formado por células que recorren todo nuestro cuerpo, precisamente para estar al acecho de esos enemigos que dices tú, pues efectivamente el investigar su relación con los otros tejidos, su relación con los patógenos, la diferenciación entre cada una de sus células, pues ha costado más. De hecho, todavía se sigue investigando y descubriendo nuevas capacidades. Así que también es bueno recordar que todos los seres en la naturaleza tenemos sistemas de defensa, porque esto se trata no de una competición, es de una convivencia que a veces no se hace de una forma tan natural o inocua. Si volvemos la vista atrás en esta historia de esfuerzo y perseverancia que comentaba antes, España protagonizó uno de los grandes hitos de la salud pública relacionado con las vacunas. ¿Qué supuso la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna dirigida a comienzos del siglo XIX por Francisco Balmis? Bueno, pues realmente supuso un acto de generosidad y altruismo que además fue reconocido también en aquella época, porque efectivamente llevó la vacuna de la viruela a muchísimos territorios que efectivamente estaban lejos de ese conocimiento. El hecho fue que esa vacuna se llevó de una forma viva. Uno a uno se fueron inoculando las pústulas de la viruela de la vaca en niños, y una vez que se secaban, pues iba pasando a otro niño. Pues pudo llevarse esa vacuna, esa forma de inocular y de defender a muchos sitios lejanos. La viruela se declaró erradicada a nivel mundial en 1980 y la siguiente enfermedad que sigue este proceso es la poliomielitis. Solo 2 enfermedades se consideran erradicadas hoy día, Mercedes, el resto solo controladas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, hay muchos factores que influyen. Para la viruela, por ejemplo, se puso en marcha una gran campaña de vacunación global, mundial, y bueno, tardó casi 20 años en declararse erradicada. Con la polio vamos en ese camino, pero, por ejemplo, debido a esta situación de pandemia, se han declarado casos en sitios donde ya estaba prácticamente erradicada, como puede ser en África. Hay muchos factores, como te digo, que influyen, que puede ser pues el tipo de patógeno que está infectando o produciendo esa enfermedad, si se puede conseguir vacunas que sean esterilizantes o no para eliminar esa transmisión,
También la forma de transportar esa vacuna, es importante que pueda llegar en óptimas condiciones al último rincón de la Tierra. Claro, porque a pesar del enorme avance que ya mencionabas, sí que aún existen enfermedades para las que no hay vacunas aún. La comunidad científica no ha sido capaz, ¿no?, de desarrollar ese tratamiento preventivo. Claro, depende de muchos factores, del tipo de patógeno. El patógeno de la malaria es un protozoo, son células que se parecen a las nuestras, es más difícil atacarlos sin que a nosotros nos hagan daño. Con respecto al SIDA, el patógeno es un virus que cambia muchísimo. Para una vacuna necesitamos unas estructuras que sean permanentes o todo lo permanentes posible. Por ejemplo, recordamos la vacuna de la gripe, que hay que cambiarla cada año. Con respecto a la tuberculosis, que se llevan también muchísimos años de investigación, es un patógeno que también infecta dentro de nuestras células. Ahí es mucho más difícil que nuestro sistema inmunitario acceda para poder atacarlo. En el texto también dedicáis una parte a hablar de los movimientos antivacunas, que son bastante más antiguos de lo que podríamos pensar, ¿verdad, Mercedes? Casi surgieron a la vez que las primeras vacunas. Efectivamente, ya en el primer momento en que se pudo descubrir que el virus de la viruela de la vaca podía proteger de la viruela humana, pues ya aparecieron personas e incluso ya se organizaron posteriormente en movimientos antivacunas. Se negaban a la inoculación de esa vacuna e incluso a la legislación, por ejemplo, que lo podía hacer obligatoria o no, aunque eso ya es otro tema. Pero ahora parece que cuentan con mejores altavoces y quizá por ello se les oye más, ¿no? Claro, la aparición de las redes sociales en estos últimos años ha supuesto una revolución en la comunicación y, por supuesto, también en la comunicación para este tipo de comunidad o de personas que en principio niegan, porque es así, un efecto tan claro y tan seguro de prevención y control de enfermedades. Pero sí es verdad que en el libro referís un estudio en el que se demuestra que hay muy pocos, digamos, emisores de mensajes antivacunas, pero que están difundidos de una forma exponencial, ¿no? Al final los portavoces son muy poquitos. Efectivamente, de hecho, los bulos que se han transmitido en esta época de pandemia, en estos 2 años, pues han sido debidos a muy pocas personas. Pero claro, las redes sociales actúan de una amplificación y con un altavoz tan impresionante que llega hasta el último rincón. Es muy fácil transmitir un bulo y es muy difícil que las personas accedan a contrastarlo y efectivamente tomen un criterio más serio y más fiable, vamos a decirlo. También os referís a casos sonados de bulos afortunadamente destapados, como la falsa relación entre el autismo y la triple vírica, ¿verdad? Sí, eso además es un caso de mala praxis científica. Lamentablemente ese trabajo, que no estaba bien diseñado, ni los experimentos ni los controles, pues se publicó a pesar de esa revisión científica habitual, que es la revisión por pares. Entonces, realmente el movimiento antivacunas tomó muchísima fuerza. Y en todo caso, y en términos generales, la seguridad y la eficacia de esos tratamientos está garantizada por todo el proceso que se sigue, ¿no?, en su desarrollo. Efectivamente, las vacunas son los preparados farmacológicos más seguros. Por muchas razones, porque tienen que efectivamente cumplir unos requisitos que son absolutamente imprescindibles para asegurar esa eficacia y esa seguridad. Y además no hay que olvidar que se nos administran cuando estamos sanos, es para prevenir. Entonces, con más razón, esos controles son más exhaustivos. Si hay un sector de la comunidad científica al que hemos mirado con esperanza y cierta premura, he de decir, durante los últimos 2 años, ha sido el vuestro, el de los especialistas en vacunas. ¿Cómo ha sido el trabajo durante la pandemia actual? Durante estos 2 años de pandemia, pues el trabajo ha sido exhaustivo porque fundamentalmente nos hemos dedicado a estudiar todo el proceso de descubrimiento y desarrollo de las distintas plataformas de las vacunas. Y también una labor muy importante que hemos desarrollado y muy gratificante ha sido darlo a conocer.
cada uno de los pasos que se iban produciendo y cada uno de los logros antes de llegar a la inoculación de la vacuna, lo hemos explicado, lo hemos ido dando a conocer de una forma más divulgativa, para que las personas, cuando llegara el momento de la vacunación, pues estuvieran seguras de que esas vacunas funcionaban y que efectivamente nos iban a proteger. Desde luego se han creado vacunas en tiempo récord y supongo que esta experiencia valdrá para afrontar futuros retos en tratamientos preventivos, ¿no, Mercedes? Siempre decimos, y ya lo dijeron anteriormente, que la ciencia avanza a hombros de gigantes. La ciencia se basa en conocimientos previos y que, puestos al servicio con nuevas tecnologías y nuevos conocimientos, efectivamente nos van a aportar en muy pocos años, yo creo y tengo la esperanza, vacunas nuevas y tratamientos nuevos para muchas enfermedades que hasta ahora no tenían cura. La contraportada. Tus dos compañeras y tú habéis condensado este complejo mundo en un libro de poco más de 100 páginas, lo que me parece todo un logro y aparte habrá sido todo un reto, pero yo ahora lo que voy a pedirte es que hagas una contraportada sonora de vuestro libro. ¿Qué se van a encontrar las personas que lean este título de la colección que sabemos de? Bueno, pues yo me dirigiría a ellos diciéndoles, estimados lectores y lectoras, en este libro, pues si alguna vez te has preguntado qué es eso que nos inoculan, fundamentalmente cuando somos pequeños, pero también a lo largo de nuestra vida, o que incluso vas al médico e inoculan a tu hijo o a tu hija, ¿cómo funciona? ¿Por qué funcionan? ¿Cómo protegen? Son preguntas que nos hemos hecho prácticamente todos durante este tiempo y que en este libro pues puedes encontrar una primera información que puede servir no solo para tu conocimiento, sino además para intentar investigar, simplemente por curiosidad, cómo funciona en el maravilloso mundo de las vacunas y todos los beneficios que nos traen. ¿De qué sirve la ciencia si no hay entendimiento? Tú participas habitualmente en eventos de divulgación. ¿Por qué crees que es importante que la comunidad científica dedique parte de su tiempo a esta actividad? Para mí es una parte esencial de mi trabajo como profesional de la ciencia. Creo que si el conocimiento no llega ni es comprendido por toda la sociedad, no sirve. Dar a conocer ese conocimiento de una forma divulgativa y que todo el mundo lo comprenda, creo que es esencial y es una parte muy, muy importante de nuestra labor como científico. Mercedes, muchas gracias por haber hecho lo difícil relativamente fácil, por ese trabajo que habéis hecho a 6 manos de escribir este libro de un tema muy complejo de la forma más sencilla y directa posible. Y gracias por esta conversación. Mucho éxito con este libro. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta aquí llega esta entrega de Ciencia para Leer. No olvides que el libro Las vacunas y el resto de la colección que sabemos de se pueden encontrar en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en las páginas web editorial.csic.es y catarata.org. En el sonido y en la producción han estado Mónica Fontella y Erika Delgado y Carmen Guerrero en la redacción y locución. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura.